para esto vamos a entrar a lo que sería el capítulo específico de diseño de miembros en tracción y madera estructural. Ya hemos visto de manera bastante detallada lo que sería miembros en tracción en acero. Si bien hay un montón de ejercicios particulares, condiciones particulares que hay que ir estudiando y que ir practicando de manera permanente, en este caso vamos a entrar al capítulo ya referido a madera estructural. En madera estructural es un poco más práctico y más sencillo este análisis, ¿no? Básicamente, primeramente, en este capítulo vamos a explicar y vamos a detallar qué miembros o qué tipo de estructuras tienen elementos en tensión, en este caso en madera. Por ejemplo, podrían ser armaduras, armaduras de techo, podrían ser armaduras, por ejemplo, para puentes peatonales, para puentes provisionales, etcétera. Toda armadura tiene elementos que por definición están en tensión y otros que están en compresión. Usualmente cuando las cargas son gravitacionales, la cuerda interior de las celosías o armaduras están pues en tensión. Y justamente sería la cuerda traccionada, la que tendría en este caso que dimensionarse a tensión simple, ¿no? Si bien el peso propio también es incidente, y en realidad todos los elementos estarían siendo diseñados a flexotracción y flexocompresión, en términos generales, en función a comparación del peso propio y el esfuerzo actuante, es más crítico en este caso la tensión que podría haber solamente por los esfuerzos actuantes. Entonces, hacer un diseño inicial a tracción simple y luego verificar con el peso propio, prácticamente no tendría una modificación muy significativa en ese tipo de elementos, ¿sí? Otro ejemplo podrían ser tirantes, en este caso tirantes de un elemento como el que les muestro. Aquí tenemos una viga sometida a cargas en su tramo y un elemento vertical que está sujeto a unas tirantes, en este caso unas diagonales, que van a hacer o van a trabajar como de cuerda interior de una cercha, algo así, ¿no? Van a trabajar y van a coadyuvar a la resistencia de este miembro. Otro elemento típico serían las diagonales que pueden haber, por ejemplo, en sistemas de marcos, en este caso contraventeados. El término contraventeo deviene de la clásica pues lateral, que es el viento y que hace que los pórticos tiendan a deformarse lateralmente, y el de contraventeo tiende pues a evitar esto, ¿no? Obviamente, en este caso, en este ejemplo particular, este contraventeo que es en X, llamado también de manera vulgar Cruz San Andrés, tiene la particularidad que si el viento viene de izquierda a derecha, los elementos que van a tensionarse son este elemento que está acá, y lo voy a marcar con color, este elemento con color rojo, que está por acá, es este, como también este elemento. Eso es obvio debido a que el pórtico pues tendería a deformarse lateralmente, como todos sabemos. Entonces, si no hubiesen los tirantes, tendría que deformarse lateralmente, un poco exagerado, obviamente, de esta manera. Entonces, para evitar ese movimiento, los tirantes con rojo son los que soportan esa tensión adicional, ¿no? Los tirantes opuestos estarían sujetos a compresión, ¿no? Y usualmente si hablamos de un tirante de madera, en este caso, tiene esa característica de que tratará de alargarse y va a absorber las cargas. Ahora, por un viento opuesto, que va de derecha a izquierda, es decir, en este sentido, será al revés. Los tirantes que van a trabajar más y van a estar a tensión van a ser los tirantes opuestos y los otros a compresión, ¿verdad? Son ejemplos claros y puntuales, al igual que vimos en acero, de miembros que están sujetos en tensión. En acero había más particularidades, por ejemplo, decíamos torres de energía eléctrica, elementos de letreros, celosías espaciales, etcétera, mientras que en madera es un poco más reducido y la aplicación fundamental está en armaduras de techo o de pasos peatonales provisionales, ¿verdad? Eso es. Algo que recordar, usualmente los miembros de madera, de manera general en el diseño, hablamos máximo de desde 4 hasta 5 metros, ¿no? Pedir elementos o miembros más largos es muy complicado debido a que las troncas que obtenemos de madera cerrada, usualmente en las más grandes, tienen hasta 4 o 5 metros justamente de longitud. Entonces hay que pensar eso a la hora de plantear un diseño. Y si tengo un elemento, por ejemplo, en este caso este miembro, que es más largo, entonces deberé pensar en un empalme para conseguir y lograr la longitud que yo deseo. ¿Sí? Bien. En cuanto al comportamiento, un poco me adelanto, voy a volver a este punto después. Al comportamiento básicamente es este, ¿no? Es el mismo que veíamos en madera, en acero. O sea, realmente todo deviene, todo se despeja. Déjenme ir a OneNote para explicarles mejor. Todo deviene de esta ecuación clásica que dice lo siguiente.
¿no? Entonces aquí notaremos antes en tensión en madera. Entonces, de la ecuación clásica, decíamos, una sección, en este caso rectangular, que tiene esta sección, tengo aquí una base, tengo aquí un canto, una altura. Entonces tenemos de manera lateral estas de sección, que hacemos un cortecito. Aquí estarían las fibras de la madera de manera paralela, usualmente se pide así, y debería ser así para que el miembro soporte más carga, como todos conocemos. Hay que tener la fuerza de tensión actuante, la carga P. Entonces, en función a este cálculo, podría decir que el área de la sección transversal es la base por la altura. Y en definitiva, el esfuerzo actuante, el esfuerzo distribuido actuante de manera uniforme, tomando en cuenta que la carga pasa por el centro de gravedad de esa sección transversal, el sigma no es más que decir la carga entre el área, ¿verdad? Haciendo un despeje, entonces podemos decir que la carga actuante es nada más que el esfuerzo multiplicado por el área, y si bien en términos de capacidad, simplemente puedo decir entonces que la capacidad admisible de este cuarto o de esta sección de madera será simplemente el esfuerzo admisible en tensión paralela a la fibra multiplicado por el área gruesa o área de la sección transversal, ¿sí? Entonces, así lo vamos a manejar, ¿sí? Si ustedes quieren trabajar con valores o con términos equivalentes a lo que vimos en acero, para no confundir, si quieren le podemos aumentar área gruesa y aquí también área gruesa, no hay ningún problema, ¿sí? Esta funciona en ámbitos, aquí anotaremos, en ámbitos de el miembro. Pero ya en la conexión es diferente. Por ejemplo, si yo tendré esta misma sección transversal y la voy a analizar justamente en la conexión, por ejemplo, hago una unión con otro elemento, puede ser, por ejemplo, el que voy a dibujar a continuación, un elemento que sea un poquito más alto, digamos, así como este, rectangular también. La manera de unir en madera es variada. La manera más clásica, la que todos tal vez están más acostumbrados, serían los pernos. Entonces, igual que en acero, puedo tener, por ejemplo, en este caso, unos 4 pernos, imagínense. Pues aquí tendría una unión que se le conoce como unión apernada o empernada. Son términos similares, ¿sí? El perno usado para lo que es conexión en madera tiene ciertas similitudes al de acero, aunque en cuanto a nivel de resistencia, los pernos usualmente de madera son pernos comunes, no son pernos de alta resistencia. Además que se buscan diámetros pequeños, porque la sección transversal no es pues grande. En el limitante decíamos hasta 29 centímetros en la sección de escuadrilla comercial, y de manera real ha pedido hasta unos máximos 40 centímetros que uno puede encontrar en una sección típica. Entonces, usualmente para no perder areneta, los diámetros son pequeños en cuanto a lo que sería madera. Vale decir diámetros usualmente que limitamos hasta 3/4 para abajo, ¿no? Usualmente 1/4 de pulgada, 5/8, media pulgada son los diámetros más usuales, ¿no? Así es. Y ahorita vamos también a revisar esto. ¿Qué más? Aparte de los pernos, pueden haber otro tipo de conexiones, justamente lo que quiero ver con ustedes, ¿eh? Entonces, vamos a la diapositiva y vamos a encontrar que en ámbito de la conexión hay una amplitud en cuanto al tipo de conexión, hay más opciones. Tenemos opciones más tecnificadas y opciones más, si se quiere, clásicas. La opción clásica que se manejaba antes era el clavo, ¿no? La unión enclavada o clavada es un tipo de unión muy clásico, muy antiguo,
que usualmente funciona para cargas pequeñas. Usualmente para cargas pequeñas. ¿Por qué? Porque los clavos son elementos muy poco resistentes. Los clavos tienen limitaciones en longitud y en diámetro. Y por tal motivo, si tuviese una carga importante, seguro que una unión puede necesitar pues una cantidad significativamente alta de clavos, lo cual no hace eficiente a la hora de conectar y también me va a pedir seguramente mayor escuadrilla o mayor traslape en cuanto a las secciones transversales. En este caso, perdiendo material, perdiendo madera por hacer el traslape con mayor longitud. Alternativa al clavo es pues el perno, como les decía, o también el tornillo, que aquí no está en esta figura, pero el tornillo también es una alternativa. El tornillo, a diferencia del perno en madera, se lo introduce a una sección y en el vástago del perno, en toda la parte del cuerpo, tiene una sección roscada, ¿verdad? Que va penetrando hacia el interior de los elementos de madera y ahí se genera una cierta adherencia, ¿verdad? Es como un clavo un poquito más grande, pero que tiene una sección roscada con una punta, ¿no? Que se va metiendo. Solamente requiere un pretaladrado previo de un diámetro pequeño para que el clavo genere, o que el tornillo genere en este caso esa acción, ¿no? De trabazón. Una alternativa sería pues, los tornillos, los clavos y los pernos. De manera adicional a esto, también existen lo que serían los pegamentos industriales, en este caso, la tecnología de pegamentos ha cambiado mucho y ha ido perfeccionando, pero también es una opción. Y básicamente el pegamento es el que va a soportar, en este caso, la carga de tensión y tiene que transmitirla al otro elemento. Y obviamente, para que esto funcione, el esfuerzo cortante que debe soportar este pegamento debe estar, en este caso, en un orden que sea suficiente para poder soportar la carga. Otro conector un poquito más clásico, un poquito más rústico, rudimentario, sería el tarugo de madera, que si se fijan es similar a un perno. O sea, se hace una perforación y se coloca un elemento de madera, justamente, que es el tarugo. Este tipo de conexiones soportan cargas muy pequeñas, usualmente utilizadas en mueblería, por ejemplo, un elemento con muy baja carga. Y también las entalladuras. ¿Qué es una entalladura? Es un trabajo de carpintería, fíjense. Y aquí lo que se busca que la fuerza F sea soportada por madera, no solo no por ningún conector. En este caso, se hacen unos rebajes a la sección y se trabaja obviamente a un nivel de carpintería bastante práctico. Y se generan en este caso dos áreas que se van a soportar en cortante, principalmente esta fuerza F. Es la madera propiamente dicha que se va a soportar esta carga. Esto funciona para cargas igual relativamente bajas y pequeñas, y el talón de Aquiles es la variación de cargas. Si la carga no es constante, si la carga puede tener en este caso un momento, una inclinación, ya no funciona. Teóricamente trabaja muy bien esto con una carga definida en una dirección, ¿verdad? Y ante la variación de carga, ante un posible movimiento, hay que incluso utilizar aquí un elemento adicional que sería un pernito que atraviese lo que sería la sección con ámbito, con afán de estabilizar esta conexión, ¿verdad? Y la conexión, digamos que un poco más moderna, es el conector de anillo, que aquí se hace una suerte de entalladura parecida a la que está acá a la derecha, pero ahí se coloca en ambos elementos un anillo metálico que es estandarizado, solamente dos tamaños típicos, usualmente el de 4 pulgadas es el más clásico, y que necesariamente va a soportar esta fuerza F a través de su capacidad en cortante, ¿no? Y además también se verifica el aplastamiento de la madera sobre lo que sería esta pared metálica de este anillo, ¿no? Es bastante interesante, una conexión muy limpia porque realmente los anillos soportan mucho más carga que los pernos, clavos, tornillos, tarugos y talladuras. Entonces, si se dan cuenta, de manera lateral eso no se vería, eso está dentro de lo que sería la conexión y prácticamente solo se verían los pernos que son de ajuste y parecería que una conexión con bastante esfuerzo y con secciones grandes va a tener unos 2, 3 pernos o 4 máximo. Pareciera que fuese insuficiente, pero en realidad el perno no trabaja a capacidad, solamente el perno es para una suerte de ajuste y el que va a soportar las cargas son los anillos metálicos, ¿verdad? Asimismo, hay otros tipos de conexiones ya más patentados. Hay casas o industrias en Estados Unidos que tienen patentadas ciertas conexiones
por ejemplo, parecidas a lo que serían, por ejemplo, los anillos. Hay unas placas ya definidas con unos conectores ya prefabricados que se colocan y se incrustan, por ejemplo, en la madera. Les mostraré eso como veamos conexiones. Entonces, hay una gran variedad, a diferencia de acero, que teníamos soldadura y teníamos el empernado. Dos opciones, aquí tenemos mucho más al respecto. En definitiva, aquí lo que importa, si hacemos memoria, es similar al caso de madera. Lo que nos importa en ámbito de la conexión necesariamente es el área neta. El área neta, ¿verdad? Entonces, si tengo, por ejemplo, una conexión apernada o atornillada o con tarugo, si yo quiero verificar la capacidad en el elemento, al igual que decíamos en este caso en acero, tendremos que verificar la competencia de esta parte que estoy marcándole con color azul, que sería una sección de área neta. Y aquí el área neta, igual, simplemente es el área gruesa menos el área de los agujeros de diseño, en este caso particular, de los apernados o empernados, ¿verdad? Como la sección siempre es rectangular, en el caso de secciones acesadas, ¿sí? Se puede ajustar. Igual en acero se puede hacer esto, pero yo les he enseñado de esta manera más general. En este caso podemos hacer lo siguiente. Puedo decir que el área neta es el ancho neto por el espesor, que en este caso es la base. Entonces, eso es igual que el área, perdón, que el ancho bruto. El ancho bruto multiplicado por este ancho. Y este mismo área de los agujeros no es más que decir el número de pernos, o en este caso sí, que está en la localidad de falla, multiplicado por el diámetro del agujero de diseño, multiplicado por el ancho. Entonces podemos hacer una suerte de simplificación de todo esto, y aquí nos queda todo este análisis, que el ancho neto simplemente es el ancho total menos el número de pernos por el diámetro del agujero de diseño, nada más, ¿no? Una vez tú consigas el ancho neto, que es solamente una resta diferencia de distancias, le multipliques por la base y tienes la neta, ¿no? En este caso no tendríamos problemas de retraso de cortante. ¿Por qué? Porque las secciones son rectangulares. Entonces es muy sencillo hacer el cálculo directamente. La capacidad admisible será pues el esfuerzo admisible en tensión paralela a las fibras multiplicado por el área neta. Esos son ámbitos de la conexión, ¿verdad? Eso es. Esta ecuación que le he vinculado, le he desarrollado para lo que es tensión simple, con pernos, hay que ajustar, pues, ¿no? En el caso de pegamento, el área neta es igual que el área gruesa, no hay ningún rebaje. En el caso de clavos, es tan chiquito el diámetro del clavo que no vale la pena hacer una suerte de reducción. Básicamente, en el tema de clavos, se mantiene nomás. Y en la norma, como vemos con uniones y conexiones, nos van a dar definitivamente unos requerimientos para la separación entre ejes de clavos y demás aspectos para el diseño de la unión con clavos, ¿sí? En el caso de tarugos o tornillos también hay que hacer el rebaje, también en caso de pernos, como hicimos en este ejemplo. En entalladuras, si se fijan, no hay mucho problema en la sección del medio, ¿verdad? Pero en la sección de arriba sí hay un problema, porque yo voy a trabajar no con la sección que está acá, sino con la sección rebajada, tanto en el miembro de arriba como en el miembro de abajo, ¿verdad? Y lo propio en el conector con anillo, ese rebaje que hay, yo debería trabajar específicamente con la sección transversal rebajada, tanto del miembro del medio como con de los miembros laterales, ¿verdad? Ciertamente. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Bien. En el capítulo de uniones con pernos, perdón, de uniones de madera, vamos a ver detalle desde lo que sería clavo, tornillo, perno, anillo, todo esto, el diseño. Entonces, como veamos el diseño de conexiones o uniones de madera, el cálculo de la capacidad admisible lo vamos a verificar. Pues, a diferencia que en el capítulo de acero que ya vimos,
en cuanto a los rebajes, los cálculos específicos de las áreas netas efectivas, ¿se acuerdan? En el caso de madera, vamos a dejar primeramente ver el capítulo de uniones para recién hacer como una verificación de la capacidad admisible en el ámbito de la conexión. ¿Sí? Eso que quede pues, pendiente. Y voy a colocar un color rojo. Entonces se verá el capítulo de uniones. El término correcto es uniones de madera. Las conexiones se conocen como uniones de madera, mientras que en acero es como, solamente como conexión. ¿Ya? Listo, entonces nos vamos a quedar simplemente con esta verificación que tenemos que hacer. Simplemente. Entonces, área gruesa, tenemos capacidad admisible, ahora vamos a revisar. Para recordar lo que vimos en el capítulo 1 de nuestra materia, tenemos pues capacidad admisible en tensión. En este caso, estas capacidades son paralelas a la fibra, ¿verdad? La capacidad perpendicular a la fibra es prácticamente cero para los cálculos, y si tenemos las fibras inclinadas, que no es aconsejable, hay que reducir en función de una relación, pues, en función del ángulo de las fibras y el ángulo de la carga, ¿verdad? No es aconsejable, siempre tenemos que buscar fibras paralelas a la sección y obviamente tener tensión uniforme, ¿ya? En este caso tenemos los tres grupos estructurales. El grupo A, como ustedes conocen, el grupo de mayor resistencia, el más denso y pesado. Grupo B, grupo intermedio. Grupo C, el grupo de madera menos densa, y usualmente para, decíamos, construir obras secundarias, provisionales o temporales, ¿no? Como también los encofrados. A y B específicamente para estructuras ya más duraderas o de mayor importancia, ¿no? Eso. Un poquito para anticipar lo que vamos a ver en conexiones, les puedo decir lo siguiente. Vamos a meter. La unión con pegamento no tiene diferencia si yo uso maderas de grupo A, B o C. Es indiferente. Madera con clavo, hay una gran diferencia. Querer clavar en madera dura es muy complicado. Y lo que pasa es que el clavo no tiende a penetrar, por más que tengas un clavo de buena calidad, que esté con mucho filo, y hacer un buen clavado, difícilmente va a entrar y penetrar todas las capas, o todos los espesores de las escuadrillas. Entonces, acá lo que se tiene que hacer usualmente es un pretaladrado para poder colocar los clavos. O sea, es un trabajo adicional, ¿no? Que no es tan conveniente. Por eso que los clavos preferentemente se los utiliza en grupo C y en grupo B, pero no en el grupo A, que requiere un trabajo adicional. En cuanto a lo que sería conexiones con tornillo, con tarugo, con perno, no hay problema. Puedes penetrar en cualquier tipo de madera y puedes colocar el elemento, ¿no? Obviamente, ya como veamos en el diseño de conexiones, la carga de aplastamiento sobre el vástago del conector va a ser menor en el caso de maderas blandas que en de maderas duras. Eso es un tema bastante obvio. En conector con anillos no hay problema. Tú tienes que hacer un calado para que pueda entrar el anillo, entonces no hay problema, ya sea madera A, B o C, hay que hacer el trabajo. Es indiferente o independiente. Y en talladuras también, no importa el tipo de madera, el trabajo de carpintería que se tiene que hacer, eso tiene que elaborar, entonces, en función de la madera, y se pueden cortar en este caso los elementos. O sea, no tiene mucha diferencia. Desde el punto crítico será pues nomás el tema de los clavos, que hay que pensar ya que son para cargas moderadas, madera de grupo C preferentemente y grupo B. Grupo A prácticamente no es aconsejable. ¿Ya? Bien. Vamos adelante entonces. Con esta ecuación vamos a calcular entonces la capacidad de los miembros de madera. A ver. Y aquí tengo un ejercicio bastante interesante, ¿no? Para poder hacer este diseñito, y vamos a hacer con ustedes, ¿ya? A ver, vamos a ponernos en contexto. Dice, la cubierta de un almacén está conformada por dos cerchas planas de madera verdolago, como las mostramos en la figura. Dos cerchas como estas, ¿ya? Simétricas. Están separadas cada 2.5 metros, o sea, cada cercha son 2.5 metros, ¿sí? Dice, en los nodos B y D se apoyan los largueros de las correas. ¿Qué es un larguero? Un elemento transversal que une las cerchas tipo. Eso es. Solo hay en el nudo B y en el nudo D. No hay en el C. Ojo. Listo. Entonces, y las correas, los largueros soportan la cobertura. Puede ser la teja que puede haber ahí, o la placa que puede haber ahí. Tomando en cuenta que para la hipótesis y estado de carga más crítico del análisis estructural, se tiene que una carga viva de techo de 96 kilos por metro cuadrado, una carga muerta de la cobertura con todos sus aditamentos de 20 kilos por metro cuadrado,
las cargas, ojo, en la cuerda superior B y D, acá arriba, se pide diseñar la cuerda inferior. Nada más, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta de este enunciado, alguna duda que tengan? Es ahora donde tienen que decir. Algo que no queda claro, ¿se entiende? Lo más importante es entender lo que se está preguntando. Ojo, por mi experiencia en muchos exámenes, el estudiante ve la imagen, empiezas a hacer y hay cálculos que hacen de manera adicional que no se les pide y no hacen lo que se les pide. Entonces, ¿yo cómo puedo calificarles? Pues, entonces, recomendación, hay que entender muy bien lo que se les está pidiendo y los datos que se les da para que tú puedas, desde ahí, hacer la resolución. ¿Hay alguna duda de esta pregunta que tengan? No importa cuál sea, yo les voy a aclarar, o todo está claro. Todo claro. Ya, perfecto. Entonces yo con esa seguridad voy a hacer el ejercicio, ¿ya? Junto con ustedes. Rápidamente voy a, por darme más rapidez, voy a abrir el RAM, ¿ya? Solamente para que sea más rápido. Para practicar, ¿no? Entonces, para practicar y vamos a ir haciendo. También voy a abrir mi programa para recortar y vamos a llevar esto a OneNote para ir trabajando de manera manual. ¿Ya? Les pediría que me ayuden con los cálculos, por favor. Con los cálculos. Entonces, llevamos la pregunta. Este ejercicio tal como está. Rápidamente nuestro OneNote. Aquí vamos a hacer. Ya. Voy a separar, voy a marcar lo más importante, ¿ya? Del ejercicio. Primeramente, como parte importante de este ejercicio, dice que es una cubierta, es un techo. Cerchas planas. ¿Por qué plana? Porque es una armadura en el plano, digamos, vertical, X y Y. Si fuese en el espacio, estaría en 3 dimensiones. La madera es verdolago. ¿Qué madera es la verdolago? Si tengo una duda, aquí en la norma, pero yo ya sé que es grupo B, una madera intermedia. Dice que están separadas cada 2.5 metros. Claves. O sea que estas armaduras, si quieres, aquí le voy a hacer un esquemita así bien rápido ya, bien como croquis nomás, van a disculpar estoy en un lugar un poquito incómodo para poder explicarles, tener más espacio, digamos así, ahí tenemos una, y voy copiando por acá, ahí tenemos otra, ahí, ahí tenemos otra, digamos que son 4, supongamos, no dice cuántas son, pero no es tan relevante eso, ¿no? Las correas, ¿dónde van a estar? En la parte superior, dice entre el punto B y el punto D. Entonces, aquí tengo las correas. Ahí está una y ahí está otra. Todas las correas. Solo está ahí. Usualmente en madera requieres más correas que en acero debido a que, por ejemplo, el elemento de techo, que es la teja, que pues, clásicamente la que uno utiliza, como la teja es pequeñita, requiere más o menos entre 40 y 45 centímetros de manera más seguida, diríamos, las correas para que apoyen, ¿no? En este caso es un problema un poquito académico, ¿ya? Entonces ahí tengo ya esquematizado. Sobre estas correas que acabo de dibujar, aquí también puede haber otras que unen, pues, los apoyos. Sobre esto hay una cobertura, dice. ¿Qué material será? No nos informan, pero puede ser una placa ondulada, etcétera. Entonces aquí tenemos lo que sería la cobertura. Voy a tratar de, a ver, colocarlo así nomás, ¿no? De esta manera. Está la cobertura. Encima, ¿no? Listo. Sobre el techo actúan las cargas. Tenemos dos tipos de cargas. Dice la hipótesis crítica. ¿Qué es hipótesis crítica y estado crítico? ¿Qué es? ¿Qué es hipótesis de carga? Las posibles
los posibles tipos de carga que pueden actuar en una estructura. Depende de su ubicación y el tipo de estructura. Ejemplo, en un techo, aquí déjeme también escribir o mostrar por lo menos, Nachito, por favor, esto vamos a seguir descargando, que es raro. Ahora sí. Bien, esquematizar pues esta edificación. Para que aquí tenemos pues todo, una suerte de un portiquito. Aquí tenemos la estructura. Ya, aquí lo mismo, en el sentido. ¿Ahí? Entonces, en una edificación como esta, ¿qué puede haber en cuanto a cargas? Todos sabemos, hipótesis de cargas. Tendríamos la carga muerta, la carga viva, claro, la viva dentro. Si tengo un entrepiso, un mezanine, si voy a ver el techo, carga viva de techo. ¿Qué más puedo tener? En una cubierta de una estructura, siempre carga de viento. Y en algunos lugares también puedo tener nieve, depende de la zona, granizo y también la acción sísmica. La acción sísmica. Aquí en este ejercicio dice, para no perder tiempo, hemos analizado y la hipótesis y el estado más crítico dice, tiene carga de piba de techo y carga muerta. Entonces, para el estado crítico dice, tenemos carga muerta, carga de techo. El resto ahorita no nos interesa. Esto es un ejemplo, ¿no? ¿Cuánto valen estas cargas? Valen pues 96, que si se acuerdan ustedes es la carga máxima, la carga común sin reducir, y la carga muerta 20. Dice, la de 20 toma en cuenta todos sus aditamentos, todo. Aquí hay un montón de cosas que entran, no solamente son las coberturas, estas correas, entran pues ahí las conexiones, aditamentos, elementos adicionales, todo lo que puede estar ahí, lo está tomando en cuenta, ¿ya? Las cargas estarán así, pues de manera gravitacional, pues estarán seguramente, vamos a ver cómo le ponemos, de esta manera, en todo el techo, así en el espacio, en todo el techo, toda la carga gravitacional. ¿Por qué gravitacional? Porque sabemos que tanto la carga muerta como la carga viva siempre es gravitacional, ¿verdad? Eso sabemos. Este esquema un poco está por demás, pero es un poquito para entender, ¿verdad? Listo. Entonces, como voy a hacer ese diseño, hay varias maneras de solucionar. Si tengo datos de toda la longitud en planta de la estructura y sé que la separación entre elementos es 2.5 metros de separación esta, ¿no? La separación es, todo esto es la separación S igual a 2.5 metros, C le pondremos, y podría hacer un análisis estructural en el espacio. O sea, puedo dibujar la cubierta completa, todos los largueros, incluso las columnas, los muros de madera, los entramados. Es un análisis más tridimensional, ¿ya? Está correcto. Pero en madera y también en acero, ¿no? Se permiten hacer análisis simplificados. Es permitido, y nada más no varía mucho en cuanto a la respuesta, solo para carga muerta y para carga viva, como aquí estoy marcando, hacer, por ejemplo, una suerte de sacar una armadura nomás y hacer un diseño tomando en cuenta áreas tributarias. Se puede hacer, es posible y es un método de análisis y diseño bastante correcto. Que lo puedes validar con el 3D, se puede validar, pero es una manera sencilla que se puede también tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es coger una de las searches. ¿Cuál?
¿Cuál cogerían ustedes? ¿Una del borde o una del medio? ¿Cuál cogerían ustedes? El medio. El medio. Porque tiene más área tributaria. Sin embargo, para fines de cálculo, también puedes tomar una extrema y tú puedes decir, bueno, solo para muerte viva, la diferencia en cuanto a secciones o escuadrillas son estas, ¿no? Aquí no nos dicen nada en el ejercicio, no dice toma la del extremo, dice nos dan cada 2,5. Entonces, de lógica, tomaré la que tiene mayor área tributaria. Tomo la del medio. ¿Cuál va a tomar? Cualquiera, digamos que esta que estoy marcándole con otro color, con un color naranja. Esta, entonces. Esta la voy a tomar en cuenta. Esta. ¿Ya? Pues sacamos aquí afuera. Aquí está, diremos ya, esa nuestra cercha. ¿Y cómo yo voy a entender este ejercicio? Las cargas del techo se transmiten hacia la armadura principal a través de las correas. Entonces, acá tengo una carga y acá tengo una carga. ¿Qué carga sería? La carga muerta más la carga viva, tal vez para un poquito discriminar, mejor. Carga puntual muerta, la carga puntual viva de techo. Aquí lo mismo, carga muerta y carga puntual. ¿Por qué puntual? Claro, porque el larguero es un elemento longitudinal que se apoya, que se va a apoyar sobre el punto B y el punto C. Pues la transmisión va a ser de ese tipo, la transmisión. Y tengo un esquema diferente y te pongo más largueros y te explico que la transmisión es distinta. Tú tendrás que esquematizar las cargas de manera diferente, ¿verdad? Ya está. Con esto entendido para este ejercicio, lo del resto es prácticamente aplicar lo que ustedes ya conocen, análisis estructural. ¿Sí? Recordar que estamos en ASD y en ASD no tenemos que mejorar cargas, trabajamos simplemente con las cargas de trabajo. ¿Verdad? Entonces lo que voy a hacer es agarrar esta estructura, ya tengo las cargas y la voy a modelar en el RAM. ¿Entiende? Entonces vámonos al RAM. Ya está por abrir. Antes de esto, aquí me notaré pues las cargas de 96 y de 20, ¿ya? Entonces rápidamente la carga muerta, la carga así de manera muerta es de 96, perdón, de 20 kilos, 20 kilos, fuerza metro cuadrado, y la carga viva de techo es 96 kilos, fuerza metro cuadrado, ¿verdad? Ahí estamos. Para poder llevar a carga puntual, debo multiplicar por el ancho tributario, ¿verdad? ¿Cuál es el ancho o el área tributaria? Entre search y search tengo la separación 2,5, lo que dice el ejercicio, 2,5, ¿verdad? Entonces voy a colocar acá. La separación es 2,5 metros. ¿Listo? Ahora, el área tributaria, ¿cuál sería? Entonces, en este caso, si solo considero el techo, o sea que están aquí las cargas del techo, ahí nomás, solo acá, y no considero las inclinadas, ¿ya? Entonces, solo va a tomar en cuenta qué dimensión, o sea, aquí tengo 2 metros, 2 metros y 2 metros. Yo puedo tomar en cuenta, de manera así práctica, la mitad, para el punto B, la mitad va hacia acá al punto B, la mitad hacia el punto C. Pero fíjate, el punto C no entra, porque no tienes ahí un punto de apoyo. Entonces, directamente, esto lo borramos, directamente, la mitad de toda la carga, la mitad se va al punto C, la otra mitad se va al punto directamente, ¿ya? Para saber si las cargas también van de A a B y de D a E, o solo ves en el B y C, vamos a revisar. Estamos, los nudos B y C se apoyan en los largueros, las cosas que se porta una placa de cobertura, así, solamente es en B y C, solo es acá. Si yo les diera la cubierta dibujada como aquí había hecho, todo lo que es el cerramiento, sí también la carga debería distribuirse la mitad entre A y B al punto B y la mitad de D a E también al punto D. Como no hay, aquí seguramente que es otro sistemita, entonces aquí voy a borrar para no confundir, ¿no? Esto así, porque aquí no hay nada. Ahí sí, aquí lo mismo, ¿no? Para no dejarles con una duda. Todo depende cómo les pregunte cómo está el dato, ¿no? Después se dan cuenta al toque, ¿no? Ya. Listo. Entonces,
ya con este dato, entre el punto B y el punto D tenemos total ¿cuánto? Tenemos 5 metros, ¿verdad? A ver, no, tenemos 4 metros. De aquí a aquí tenemos la mitad, sería 1 metro. Del punto D al punto G, la mitad es 1 metro. Total sería entre B y D tengo 4 metros. Entonces, longitud entre B y D serían 4 metros, ¿verdad? Entonces, el área tributaria sería la separación multiplicado por la longitud entre B y D entre 2. Deme un segundo, por favor. Estoy en clases ahorita, por favor. Le llamo después. Estoy en clases. Gracias. ¿Quién te dijo? No. No quedé con nada con ella. Yo, acabando mi clase, te llamo. No, rarísimo. No. Sí. Acabo el castellano, Jamalito. Gracias, ¿eh? Chao. Disculpa. Entonces, ya con esta ecuación deducida, la que está acabando, disculpar esto que le he puesto medio chueco. Es molestoso que uno le interrumpa, ¿no? Listo, entonces voy a calcular 2.5 por 2. Sería 5 metros cuadrados. Listo, entonces aquí ya directamente, con ese cálculo definido, la carga muerta sería 20 multiplicado por 5, en este caso serían 100 kilogramos fuerza, y la carga viva de techo puntual sería 96 multiplicado por 5. ¿Esto cuánto nos sale, por favor? 96 por 5. ¿Me ayudan? 96 por 5, ¿cuánto sale? 480. Gracias. 180. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Todo claro? ¿Hasta aquí? Sí, Miguel, una pregunta. Adelante. ¿No deberíamos haber encontrado la carga que soportan largueros y luego la carga que soporta B y D? ¿Perdón? ¿Otra vez? O sea, hallar la carga en los largueros y de ahí distribuir la misma carga, pero a los extremos de la cercha. A los extremos de la cercha. ¿Acaso no es lo mismo lo que estamos haciendo ahorita? No, la pregunta sería si es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Pero está bien tu pregunta. ¿Cuál es el flujo? Es cobertura, de cobertura a larguero y de larguero a cercha, ¿verdad? Está muy bien lo que tú dices, lo que tú planteas está correcto. Pero aquí hemos simplificado, ¿verdad? Como sé que las cargas van a estar entre B y D, pues para saber cuánto le llega de área tributaria, sería la separación entre cerchas, en este caso es 2.5 a la derecha, 2.5 a la izquierda, tomamos partes medias, la mitad de aquí y la mitad de aquí, y nos queda igual 2.5, ¿verdad? Eso estaría definido. Ahora, a lo ancho, si la carga solo está en esta parte del techo, solo aquí arribita, no los laterales, en este caso, es por este largo, el largo entre B y D, que lo partimos a la mitad va al punto B, la mitad va al punto D. Es lo mismo que haríamos si calculásemos, o sea, lo que su compañero quiere decir es, sería mejor que usted explique o que calculemos, por ejemplo, el larguero, lo que hagamos que el larguero, calculemos una carga distribuida, ¿verdad? Para diseñarlo a flexión. Y después, con la reacción de apoyo, calcule usted la carga en el nudo B y en el nudo D, ¿verdad? Es como dice su compañero, está correcto también. Aquí hemos simplificado, porque el larguero a flexión lo veremos cuando hagamos flexión, ¿verdad? Es por eso nomás, pero sale lo mismo, ¿sí? Muy bien. Sí, que se entiende, gracias. Excelente, gracias por la pregunta, muy buena pregunta, gracias por ayudarnos. Bien, entonces estamos ya con las cargas puntuales en valores numéricos. Verán que son cargas pequeñitas a comparación de acero. Y lo que voy a hacer ahora es hacer un análisis estructural básico. Entonces voy a copiar esta estructurita y la vamos a modelar en el programa RAM. ¿Ya? Como de costumbre, unidades, lo primero que tenemos que revisar. Usualmente en madera, les cuento que en la literatura y en la norma es MKS, o sea que las distancias principales en metros, las secciones en centímetros, las cargas en kilogramo fuerza, ¿no? Pero si usted quiere ser más organizada y más actual, sería bueno, tanto en acero y en madera, que maneje el SI. Todo depende de ti, pero al fin y al cabo son conversiones que lo hace también el software o lo va a hacer marcar, ¿no ve? No hay tanta diferencia.
Yo en este ejemplo mantendré lo que es MKS. Si tú quieres trabajar con SI, fantástico. Entonces vamos acá y yo voy a llevar al MKS, al métrico que se llama acá en el programa, y voy a ponerle coordenadas. Preferentemente la coordenada de partida siempre, chicos, como recomendación, es bueno ubicar aquí en esta esquinita, siempre en la esquina inferior izquierda, eje X y eje Y. Así te voy a colocar. Si tú quieres colocar un otro origen más por la derecha, izquierda, en el medio, depende de vos, pero más sencillo es verlo de esa manera, creo yo. ¿Sí? Entonces, de este punto voy a darle coordenadas. Los nodos A, F, G y E, ¿cómo lo podemos dibujar? Están cada 2 metros, ¿verdad? 2, 4, 6. Sería 2, 4 y 6. Ya tenemos todo lo que es la cuerda inferior. Ahí está. La cuerda superior, ¿qué tenemos? Tenemos el primer nudo que estaría a 1 metro en X y así va 1 metro. Sería 1, 1. ¿Está ahí? Ah, faltaba el origen, ¿no? Faltaba el 0, 0. Me he olvidado colocar el 0, 0. Faltaba el 0, 0. Ahora sí estaríamos completos, ¿verdad? El otro nudo que de la derecha sería el nudo D. Tendríamos en este caso 2, 4, 5. 5 y 1, ¿verdad? 5 y 1. Entonces, 5 y 1. Listo, está. Solo me quedaría el nudo C que no lo he dibujado. Que lo puedo hacer ahorita con un nudo, si lo quiero, lo puedo igual cortar el miembro a la mitad. Ese es indiferente. Lo dibujaremos ahora. 2 en X más la mitad de 2 sería 3. 3 y 1. 3 y 1. El orden de los factores no afecta ese orden, que el nudo 1 no es el 0, 0, eso es indiferente. Solo es la numeración nomás, ¿verdad? Ya está. Ya tengo todo aquí esquematizado. Para hacer los miembros, ¿cómo hago? Si le pongo clic derecho y poner, conectar nudos, cualquier cosa me va a salir. Mejor es ir en orden. La recomendación, de izquierda a derecha, de abajo a arriba es la recomendación, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo eso, pues, ¿no? Entonces, tac, tac, clic derecho, conectar, entonces ir haciendo así de manera organizada para hacerlo con calmita y bien. Creo que hacerlo directo con alguna otra herramienta. Yo te aconsejo que aquí para hacer los miembros, marcas esto aquí en nudos, pero en miembros. Aquí tienes opciones para conectar. Es la conexión, digamos, entre dos nudos, nudos paralelos, generar, en este caso, miembros a partir de nudos, y otras opciones de segmentación, y que yo te pediría que tú vayas tanteando y probando a lo que te sale, ¿ya? Y ahora te voy a enseñar la manera más clásica. Otros colegas prefieren hacer en AutoCAD y importar el XF. También se puede hacer. También se puede hacer. Son opciones, ¿ya? Vamos yendo en orden, de abajo a arriba. Clic derecho. Clic derecho. Por si acaso con el marco y le pongo Shift sin soltar, clic izquierdo y se marcan los nudos, ¿no? Sin borrarse. Así lo voy a hacer. Entonces, sí, así también, de izquierda a derecha. Listo. Ya tengo todo el perímetro dibujado. Ahora es una cercha Warren, ¿verdad? No tiene verticales, tiene unas diagonales nomás. Una cercha Warren, entonces voy marcando. Con este, con este, con este y con este. Y pongo tac. Y estaríamos en la cercha Warren. Listo. Ya tengo la geometría. En cuanto a los apoyos, este apoyo es un apoyo, en este caso, articulado. Y es un apoyo rodillo, apoyo móvil, que en el programa se llama patín. ¿En qué eje? En el eje X, ¿no? Así, tal como está. ¿Comparamos? Está bien. Solamente que el esquema del apoyo articulado en RAM te lo muestra de esta manera, ¿no? O sea, así nomás, es un tema gráfico nomás. Listo. Entonces tenemos ya definido nuestra cercha, la geometría. ¿Qué faltaría? Si quiero hacer un buen análisis estructural, las cargas. Pero también en RAM específicamente no nos deja hacer un análisis, sino le damos materiales y no le damos sección. En este caso vamos a ver el tema de miembros, vamos a ver primeramente materiales. El material, fíjense, en Estados Unidos puedo elegir en este caso una madera. En este caso las maderas son estas, de acá, aquí pino, pero no hay maderas obviamente del pacto andino. Y voy a ver si tengo creado, creo que no, lo borré en mi otra versión. Vamos a ver si está en Bolivia. Si no tengo. Y nos podemos crear una sección de madera. No es muy complicado. Por tema de tiempo, yo voy a elegir madera norteamericana. A ver. Ah, no, aquí tengo.
Tengo justamente el de grupo B, fíjense, ya me voy a crear. Para crear madera, por si acaso, o cualquier material, te vas a inicio, te vas a secciones, materiales en este caso, y acá eliges, pues, yo por ejemplo elegí Pacton, me creé una nueva librería, un nuevo ítem, y le creé dentro del grupo estructural, le creé un nuevo ítem de lo que sería madera, y aquí te lo vas cargando en función a lo que te dicen los datos, por ejemplo, el nombre tú le pones con un espacio, el tipo, aquí eliges, y en este caso de la madera cerrada, en inglés se le pone el lumber, Poisson y todos los datos de peso unitario, módulo de elasticidad, todo tienes que ir colocando. En realidad, eh, les hago una pregunta, a ver acá a ustedes, son capísimos ustedes. Si le pongo una madera como esta, u otra que es, digamos, de Estados Unidos, o acero le pongo, ¿habrá alguna diferencia en el análisis estructural? ¿O es lo mismo? ¿Qué dicen, chicos? Ingeniero, esto es isostático, no creo que haya diferencia. Y no hay diferencia en qué, pero Es que justamente para resolver estructuras hiperestáticas hace mucho juego el tipo de material y la sección que mantiene. Sin embargo, al ser una estructura isostática no va a requerir mucho eso la diferencia. y ya, eso a nivel de esfuerzo, ¿verdad? A Sí, nivel de deformación sí hay diferencia. Sí hay diferencia. El modo de la elasticidad entra en juego. A nivel de esfuerzo, no importa el material, ¿verdad? Por ejemplo, en SAP no importa, automático tiene el material, o lo haces, lo puedes correr y ya tienes, lo haces de manera manual. Pero en RAM, como ya está más orientado al diseño este software, sí te pide, y es buena práctica ya ir haciendo los materiales, y al fin y al cabo, cuando tengas todas tus librerías creadas por ti, en cuanto a perfilería, materiales para Bolivian Acer, materiales en madera, ya tienes pues algo más avanzado y puedes ya trabajar más rápido, ¿no? Mucho mejor, ¿ya? Eso es. En deformación hay diferencia, ojo. Gracias por responder. Tengo un grupo B ya creado, voy a secciones. Ahora, aquí hay un problema. Si bien en la pregunta me dice diseñe la cuerda inferior, y voy a marcar con un color amarillo también para poder remarcar y se entienda, se pide diseñar la cuerda inferior. ¿Cuál es esta? Solo esta, nada más, solo eso. Lo demás no me pide, ¿verdad? Estoy con el problema del huevo y la gallina, que se lo llama así de manera coloquial, ¿no? O sea, quiero diseñar, pero no para la primera corrida, no tengo pues la sección de los demás elementos, ni tampoco de esta. ¿Qué hay que hacer? Hay que predimensionar. Reglas de predimensionamiento les voy a enseñar. Hay para oro concreto, hay para madera, hay para acero. ¿Ya? Varía un poco la metodología de uno y otro. En este caso en particular, no nos vamos a preocupar por eso, porque al ser isostática la sección, si yo varío la sección transversal, no tendría por qué variar mucho los esfuerzos, sí las deformaciones. ¿Ya? Entonces no me voy a preocupar. Marco todo y voy a irme a las secciones y puedo elegir cualquier tipo de sección, ¿no ve? En este caso, mira, voy a irme a esas cuadrillas. Cualquiera puede ser, digamos, uno que me he creado una de 2 por 4 por 4. En este caso, le ponemos 3 por 4. ¿Qué te parece? 3 por 4, voy a ver una vista tridimensional. Quedaría así. ¿Sí? Quedaría así. Parece muy delgado, ¿no? El material, muy pequeñito. Pero, como les digo, ya a la hora de diseñar, vamos a revisar y vamos a reemplazar. La idea es que tú con este análisis inicial tengas el esfuerzo, diseñes, reemplaces en el modelo, hagas correr otra vez, saques el nuevo esfuerzo y así de manera iterativa. Y después también las deformaciones para ver y validar. En este tipo de estructura de techo no se vale que la deformación sea mucha, ¿no ve? O sea, la deformación debería estar en un orden usualmente de el entre 250 y el entre 300. Eso vamos a ver también en vigas, pero aplica también a cubiertas. ¿Ya? Listo. Le puse un 3 por 4. Ya tengo la madera, tengo el material, tengo todo. ¿Qué faltarían? Las demandas, en este caso las cargas, ¿no? Vamos a un inicio, quito la vista esta 3D. ¿Qué quiero hacer? En estados de carga solo tengo carga muerta. Entonces vamos a iniciar con inicio, agregar, editar. Tengo carga muerta, voy a añadirle lo que sería la carga vida de techo. Para hacerlo, digamos, en español, digamos, ya no tanto en inglés, no voy a colocar ni D ni L. ¿Qué te parece si le coloco carga viva de techo? Así que te parece. CBT. Y le vamos a colocar carga
viva de techo. Está. Obviamente aquí tengo que elegir la categoría, eso no puedo cambiar, es LLR. Aquí me equivoqué en el nombre. Ya. Y aquí en los combos de carga, ¿cómo le hago, no? Hay que recordar los combos de carga de ASD. De ASD. En la norma del pacto andino nos dice mezclar, por muerta más viva de techo, muerta más nieve, nos da. Pero preferentemente les aconsejo que vayamos con los combos de carga de ASD. ¿Dónde está? En la norma ASC. Entonces, déjenme abrir, yo enseguida voy a abrir la ASC, ¿verdad? A ver, voy a hurgar o manejar la última que tenemos, la 722. La 722, ¿ya? La que voy a abrir. La última. Aquí está. Entonces vamos a irnos a lo que es las combinaciones de ASD, ¿ya? En el capítulo 2, si mal no me acuerdo. Capítulo 2. El 2.3 en todas las versiones de ASC es las combinaciones de carga. En este caso, las básicas, dice para resistencia, strength, sería LDFD. Y las ASD están por acá. Aquí está acá. Fíjense, dice combinaciones de carga para diseño por esfuerzos permisibles. ¿Ya? Por esfuerzo, tensión permisible. ¿Ya? Entonces, aquí está el ASD. Aquí tenemos los combos de carga básicos. ¿Cuáles serían? Solo la carga muerta, muerta más viva, en este caso no tenemos viva, se anula esta número 2 para nosotros. La 3, muerta más techo, ahí está, lo demás no hay. La cuarta, muerta más 75% del techo, que no es crítico comparado con la como 3. Y así viendo, solo nos quedaría o muerta más techo, no hay más, porque no es crítico para este ejemplo, o para esta pregunta de examen, ni el viento, ni la nieve, granizo, ni la lluvia, ni el sismo. Entonces me quedo con estos dos. Vámonos acá, entonces decimos solamente la muerta, o la muerta y la viva. Son combinaciones de carga, como se fijan, valores 1, o sea que son combinaciones de carga de estado de servicio. Estado de servicio, es decir, carga sin magnificar, sin mayorar. ¿Sí? Los decimales no toman en cuenta la mayoración, se toman en cuenta en este caso la simultaneidad de la carga, o sea que es poco probable que toda la viva del edificio y todo el techo esté a la vez, entonces toman en cuenta, recuerdo un estudio, en este caso de investigación, 75% de la viva de techo y la viva de piso, ¿sí? Bien, pues con esto, vámonos adelante, hemos definido. Aquí está con ID, ¿no? Todavía, déjeme modificar. No es bueno tener ID, mejor le voy a colocar combinación 1, combinación 2, así que es un poco mejor, ¿verdad? Ya está. Entonces voy a cargar primeramente carga muerta en este nudo y en este nudo, que son los que me interesan. Y tenemos, según nuestro cálculo manual, 100 kilos. Entonces, ambos nudos marcados, voy a irme a nudos, a cargas, y tenemos, aquí están toneladas, fíjense, aquí no está mi mouse, toneladas. Si quiero lo pongo toneladas, ¿no? Pero si quieren ser más directo como hemos hecho en la panilla, vamos aquí a configurar unidades, y le pongo en fuerzas, ¿dónde está fuerza? Aquí, vamos a kilogramos, listo. Entonces el cambio está kilogramos. ¿En qué eje sería? En el eje vertical. El eje vertical hacia abajo sería el eje Y negativo. Entonces aquí negativo el eje Y menos 100. Igual si nos equivocamos en el signo o en el eje, no importa, porque yo puedo luego poner aquí vista, cargas con valores, y me muestra con flechita y me doy cuenta de manera vectorial cómo están las fuerzas. Y si me he equivocado, lo corrijo, ¿verdad? Vamos a carga viva de techo. Marcado los nudos también. Aquí serían 480. Entonces vamos a colocar aquí menos 480. Otra manera, digamos, tengo varios nudos para no hacer uno por uno acá. Piqueo esta opción de la flechita y se copia, ¿no? Ya está. Tengo para recapitular geometría, materiales, secciones tanteadas o iniciales, fuerzas en los nodos, combinaciones de carga, tengo apoyos.
Si por ahí no se ve el apoyo, ¿cómo yo podría saber que tiene apoyo? Pues vamos a vista, ponemos acá apoyos y ahí nos muestra. Otra manera que puedo yo darme cuenta, a ver si no me acuerdo, es el explorador. Aquí fíjense, este explorador despliega aquí otra columna que es molestosa porque te quita área de trabajo, pero tiene una cierta ventaja, que a la hora de revisar tu modelo o modelo de otra persona, aquí te das cuenta. Mira, aquí dice, por ejemplo, si se fijan acá donde está mi cursor, dice que nudos he definido coordenadas, restricciones. ¿Qué restricciones? Los apoyos. Y también fuerzas he definido en los nudos. En miembros he definido conectividad, la sección y el material. La conectividad es la unión entre de una barra, digamos, nudo 1, nudo 2, ¿no? ¿Qué más? Solo es eso, no hay más. No tengo más cosas definidas, ¿verdad? Es justamente lo que he hecho. El tema de combos de carga, eso sí no lo muestra acá y eso lo tengo que ver necesariamente en este apartado que está aquí o en la parte inferior donde yo puedo también desplegar esta pestaña, ¿verdad? Es para revisar un modelo que no sea tuyo, uno que tú has hecho, que sea antiguo, que no te acuerdes, acá tienes que venir explorador. Y te aconsejo que lo apagues para que puedas trabajar. Y está. Haremos el análisis estructural. Hacemos clic acá en análisis. Y por defecto, el análisis básico es el que vamos a realizar. Hay análisis especiales que vamos a ver a la hora de ver estabilidad, no se preocupen. Pero ahora vamos con análisis elástico clásico en el modelo. A diferencia de SAP, por ejemplo, en SAP 2000 tú tienes que definir el análisis si va a ser tridimensional, bidimensional. Entonces acá en el RAM, aquí también te lo muestra eso, te pregunta en la lengüeta GDL, que GDL es grados de libertad del modelo, y aquí por defecto dice detectar automáticamente la geometría, o sea que el programa ya sabe si es un pórtico en 2D, en 3D, si es una suerte de armadura, losa, ya sabe. Pero a veces, para ciertos casos particulares, te cuento que comete errores. Entonces tú tienes que clicar acá, tienes que elegir cuál es la opción que tú quieres analizar. ¿Qué grados de libertad? ¿Ya? Yo lo dejaré ahorita por defecto, así no me hago problemas. ¿Sí? Perdón, eso no es acá, aquí nomás. Lo dejo así nomás y le pongo analizar. ¿Ya? Si aquí me sale alguna observación o error, probablemente es porque he dibujado mal, probablemente es que no he definido algún material, algo, o probablemente tengo un problemita justamente en ese tema del grado de libertad y tengas que ir revisando eso. Listo, aquí no sale nada, entonces directamente todo está correcto. Voy a quitar las cargas y quiero ver los esfuerzos. Axiales, ¿verdad? Porque es una armadura. Y voy a colocar con valores, ¿sí? Yo quiero solo la cuerda inferior. Ojo, marcamos, voy a hacer Control Shift, marco esto. Tengo el primero. Si voy a vista y le pongo, perdón, voy a inicio y le pongo la opción que está acá que dice miembro continuo, Control L, clic y me elige todos los que están en este mismo sentido. Entonces, constante tengo 478, en el medio tengo 479 y en el borde 478 kilos, ¿no? Eso es su esfuerzo, ¿ya? Ahora aquí en la suerte de observaciones, ¿ya? Para este modelo en particular, para que explicarles bien, voy a copiar, para quitarle todas las vistas, vamos aquí arriba, hacemos clic y eso solo queda el modelito, ¿ya? Si marco todo, y vengo una copia, voy a copiar todo lo que es la geometría, apoyos, cargas, todo se va a copiar. Entonces voy a hacer clic derecho, copiar y me sale opciones, en este caso de manera regular, de manera espejo o circular. Si yo quiero copiar de manera así nomás en vertical o horizontal, les aconsejo el regular. Nos pide un delta. Quieres que copies en la dirección X, Y o Z. En este caso yo quiero en vertical, que me copie aquí bajito, por tema de espacio de la pizarra. Entonces miré con delta Y. Quiero arriba o abajo, no importa, que sea abajo, diremos. Como sé que la altura es 1 metro, que me copie esto a -4 metros. ¿Qué te parece? -4. Aceptar. Y le ponemos y ya se copió. ¿Por qué he hecho esto? Por el siguiente motivo. En este modelo de aquí arriba, la conectividad es totalmente constante, o sea que los nudos pueden transmitir momentos. Probablemente va a depender del tipo de conexión que tú elijas. El tipo de conexión que tú elijas. De eso va a depender, ¿no? Ahí viene un poco el tema del criterio de diseño, ¿ya? Cuando veamos proyectos estructurales, les voy a explicar
¿ya? Y aquí me adelanto. Usualmente la conexión más flexible es el empernado. ¿Por qué? La perforación es grande, tiene una holgura, colocas el perno y con el tiempo pueden haber cambios dimensionales. O sea que las escuadrillas pueden sufrir una pérdida o ganancia pues, de humedad. Y con el tiempo, usualmente estas aberturas tienden a agrandarse. Por tal motivo, la deformación que existe en las conexiones es más grande. Por ese motivo, no es tan bueno hacer una conexión empernada. No es tan buena decisión. Ya, mejor hacer siempre una con anillos, por ejemplo. Pero en base a este criterio, a diferencia del pegamento, que es mucho más rígido, y el clavo, que es un intermedio, pues yo elegiría podría decir que las conexiones que yo voy a plasmar son empernadas y debería articular, pues, que libere momentos. Entonces voy a marcar todo esto. Voy a ir en este caso, a miembros, vamos a ver, a este símbolo de articulaciones, y voy a liberar. En este caso, articular ambos extremos. Al tocar esta opción, chicos, ¿qué pasa? Que tienes aquí unos gráficas con color celeste y con color naranja. Voy a girar un poquito ya para que se vea. Con el clic derecho y soltar, giro. Fíjense, el círculo celeste está en el plano del elemento, el círculo naranja está perpendicular al elemento. Si el empernado se hace en el plano, el giro que se va a permitir es en el plano, no perpendicular. Entonces, está mal que yo libere de manera transversal, ¿verdad? Les debo quitarle lo que serían los círculos naranja. Si se fijan, al hacer ahí esta opción de articular, aquí en este Excel, que es la clave de este programa, que es una maravilla, a diferencia de otros, me da la conectividad y las libertades. J y K. ¿Qué es J y K? Para que me entiendas. Por ejemplo, como he dibujado de izquierda a derecha, es lo bueno de seguir una regla. Marco este elemento, solamente este. Yo sé que el nudo J es el de la izquierda y el K el de la derecha, porque he dibujado de izquierda a derecha. ¿Cómo saber esto? Vamos a miembros, FLAC. Fíjense, NJ y NK dice, fíjense. NJ11 dice, para saber los nudos, entonces esto más, hacemos de esta manera. Voy a ir a inicio, a vista mejor, y voy a ir a propiedades y voy a ver las coordenadas de los nudos, la numeración de los nudos. Fíjate, coincide este 11 y 14, coincide con esta descripción, dice. Nudo J, 11, nudo K, 14, es de izquierda a derecha. En el programa RAM, J es el nudo inicial y K el nudo final. En SAP es diferente, ¿no ven? No hay JK, ¿no ven? Es IJ, si mal no me acuerdo, ¿verdad? Eso es, pero se entiende, ¿verdad? Por eso que es bueno dibujar en orden. Entonces, ya con esta idea, ahora me voy, marco todo, me voy a articulaciones. Ahora, ¿cuál voy a borrar? Aquí tengo los J's, los K's, dice en el eje 2 y en el eje 3. Un poco voy a agrandar esto. Se puede ensanchar, por si acaso, esto para ver una mejor visibilidad. ¿Cuál voy a liberar o desclicar? ¿El 3 o el 2? ¿Cómo saber? Debo recordar que en el programa RAM, en una escuadrilla, el eje X, o el eje, si quieres, de eje principal fuerte, si la sección rectangular, es el eje 3, y el eje débil o el eje vertical, que es el eje Y usualmente, que conocemos como Y, es el eje 2 para RAM. ¿Ya? Entonces, tú puedes así interpretar y saber cuál tienes que borrar, pero si tienes la duda, yo te digo, haz así, mira, marcas 1, descliqueamos, digamos, el 3, tac y tac, me fijo, y miramos, hemos eliminado el que no era. Control Z, vamos a desclicar estos. Estos son, ¿verdad? Listo, entonces, marco todo, otra vez, todo. Descliqueo solo los dos, este y este, vamos a ir uno por uno. Voy a esta columna, le hago esta opción que es una maravilla para que me copie lo mismo abajo. Voy acá y copio lo mismo. Ya está, fíjate. Está liberado. Ahora, en términos de esfuerzo, no hay variación grande en este tipo de pórticos en 2D en hacer un tema de liberar todo, o sea, en ambas direcciones o solo liberar en el plano. Pero es lo correcto, lo que uno tiene que hacer. Entonces yo, bajo ese entendido, yo agarro y tiene todo copiado, directamente haría analizar y listo, pues ya tendría en vista fuerzas axiles con valores y solo marcaría lo que me interesa, que en este caso son, por ejemplo, este elemento. Fíjate, la variación es mínima en este elemento.
variación es mínima en este elemento. La variación es mínima. ¿Con cuál hay que hacer? Bueno, como tú haces manualmente el cálculo, no estás obligado a hacer en software, tú harías liberando momentos, vale decir, colocando articulación. Entonces, lo más correcto es hacer esto, ¿no? Y les voy a enseñar, cuando veamos proyectos estructurales completos, usualmente esto no es, digamos, todo lo correcto. A veces hay que ser más, tener criterios constructivos. Por ejemplo, esta barra, déjenme borrar esto ahí, y esta barra, ¿cuánto miden? Vamos a ver propiedades. Miden 2 metros cada uno. ¿Ustedes creen que va a ser coherente y lógico que yo lo corte mi cuartón, que es de 4 metros, en 2 metros para que lo una otra vez? ¿Creen que es lógico? Mejor sería que tenga una cuerda superior de canto a punta, 4 metros, y ahí a este se unan esas diagonales, ¿verdad? Pues puede ser práctico que yo busque la continuidad de esta barra y que el nudo C sea solamente articulado hacia abajo, ¿no? Para las barras diagonales. Entonces, estos ajustes en función a cómo voy a conectar, lo vamos a ir viendo en los proyectos. Vamos a ver que tiene cierta variación en cuanto a los esfuerzos, y lo mejor es modelar o aproximarse a modelar lo que uno va a construir. Hacer todo lo posible para tener un modelo lo más cercano a la realidad, ¿ya? Pero en este caso así lo voy a dejar porque en ese examen que les di, haciendo esto era suficiente, pero les he demostrado que con ambos elementos, realmente la diferencia es mínima en cuanto a nivel de esfuerzos, ¿verdad? En deformaciones es otro cantar, también hay que ir verificando, pero ahorita solamente es a nivel de esfuerzos, explicarles que estamos en tensión simple, ¿verdad? Entonces, si tenemos 478 y el más crítico es este. Yo voy a decir para el más crítico que sería este. El modelo de abajo es el de medio también, ¿no? Obviamente voy a redondear para mi cálculo. Les voy a decir, veamos casos. Hacemos un screen si yo quiero hacerlo de esta manera. Solamente para mostrar cómo hemos trabajado. Entonces copio esto así. Copiar. Vamos a nuestra hojita. Vamos a pegar. Y voy a colocar si quieren de esta manera. Y diremos, en este caso, es el modelo sin liberar y modelo liberando grados de libertad, ¿ya? Entre comillas, todo articulado. Entre comillas, todo continuo. Eso es, ¿ya? Listo. Entonces, en definitiva, como no hay mucha diferencia para el diseño, solamente podemos el valor mayor, pero como estamos en lo mismo, prácticamente no importa. La carga actuante de diseño, P de diseño en la cuerda inferior, si debe colocar, será de 480 kilogramos fuerza. Listo. Entonces, aplicamos la ecuación. Entonces, aquí es la demanda. Entonces, demanda vamos a calcular ahora la capacidad. Entonces, decimos, capacidad admisible es esfuerzo en tensión admisible del grupo B paralelo a las fibras multiplicado por área gruesa, que por lógica de razón debe ser mayor o igual a la carga actuante. De aquí hacemos un despeje. Decimos que el área gruesa, porque estamos diseñando, ¿verdad? Requerida será mayor o igual a la carga entre el esfuerzo de tensión admisible para la fibra del grupo B. Listo. Reemplazando valores. 480 kilogramos fuerza entre la tensión admisible. ¿Cuánto es? Vamos a revisar de nuestra presentación. Tenemos ahí definido. Y tenemos para el grupo B 105 kilogramos por centímetro cuadrado. Esta tabla, por si acaso. Entonces vamos a nuestra hojita. 105
kilogramo fuerza entre centímetro cuadrado. Entonces mejor está un poco mal escrito. Simplificando, tenemos chao kilogramos, nos queda simplemente centímetros cuadrados. ¿Cuánto nos quedaría, por favor? ¿Cuánto nos queda? 4.57, ¿verdad? Sí. 4.57 centímetros cuadrados. Listo. Ahora tenemos que definir. Entonces, ¿qué escuadrilla es adecuada? ¿Qué escuadrilla es adecuada? Aquí tenemos que definir. ¿Cómo se hace eso? Voy a irme a las escuadrillas comerciales. Entonces, yo lo que voy a hacer es ir, por ejemplo, a la norma del patandino, al capítulo 13, donde tengo todas las escuadrillas, que me ayudan un poquito a hacer el diseño. Por acá, capítulo 13. A 13.1 es la que tiene las escuadrillas. Aquí elijo la que más me conviene. Por ejemplo, la más pequeñita de 3 cuartos por 1 es de 3 centímetros cuadrados, que no cumple 4,57. ¿Cuál cumple? Bueno, esta. 3 cuartos por 2, ¿no? Real, unos 5 por 4 centímetros. ¿Esto es lógico y coherente para usar una cuerda inferior? No. Estos son para elementos, por ejemplo, que pueden ser utilizados de manera secundaria o adiestramientos. Para secciones mínimas de miembro estructural de una cercha, por ejemplo, hay que irse a las secciones con negrita. El mínimo, secciones preferenciales son estas con negrita, ¿se acuerdan? Es el listón 2x2, el mínimo. Ahora, 2x2 son 4x4 centímetros. Es bien pequeñito. No es muy coherente para colocar en semejante luz, que si marcamos otra vez para salirnos de la duda, si hablamos de las longitudes, mira, estamos hablando de prácticamente en la cuadra inferior son 6 metros, ¿no? 6 metros, claro, cada 2 metros. Que le pongas 4x4 centímetros, puta, muy chiquito, ¿no? Bien chiquito. Entonces, usualmente por tema constructivo, donde queremos más o menos igualar, tener certeza de tener una cierta similitud entre las secciones de las diagonales y las cuerdas superiores, por lo mínimo, yo recomendaría un 2x3 en adelante. Yo recomendaría así, de esta manera. ¿Sí? Pero, como les digo, haremos este ejercicio. En este elemento, que está liberado, ¿no? Lo que voy a hacer es colocar a todo 2x2. Entonces voy a irme a secciones, inicio, secciones, perdón. Vámonos a pacto andino. Ya. Tengo 2x2. A todos 2x2 le voy a marcar, ya. Ya tengo aquí. Definir secciones y a todos 2x2. Ahí tenemos. Listo. Una vista en 3D, vamos a chequear para ver cómo queda, ¿no? Siempre la 3D nos da cierta idea. Fíjense, bien esbeltito. Veamos, voy a hacer otra vez la corrida. A lo que yo quiero ver son las deformaciones. Entonces, voy a quitar el 3D, voy a decirle, quiero ver apoyos, y muéstreme las deflexiones. En este caso, desplazamiento de los nudos, puedo ver primeramente, quiero en el eje X, Y o Z, ¿cuál quiero? En el eje vertical, ¿verdad? En el eje Y, acá. Entre los nudos, si te fijas, en centímetros, para la combinación muerta más viva, tengo medio centímetro, casi 0,6 centímetros, ¿no? Hacia abajo. 0,6 centímetros. Y esto, ojo, es a corto plazo. Cuando veamos ya el tema de proyectos estructurales, vamos a saber que las cargas muertas generan una deformación a largo plazo, que usualmente se le mayora con un 80% adicional a la deformación. O sea que la deformación de carga muerta, que es esta, le multiplicamos por 1.8. Entonces, si tengo 0.98, 0.09857, multiplico por 1.80, tengo 0.177. Y le sumo la carga viva, que es en este caso 0.47. Entonces, 0.47
3 más 0.177, tengo 0.65 la deformación. ¿Será que es coherente esto con la estructura? ¿Cuánto mide la estructura? Hemos dicho. Entonces, total entre apoyo y apoyo serán 2, 2, 2, son 6 metros, ¿verdad? 6 metros. Solamente una regla de cálculo básica es esta que voy a colocar. Solamente una regla práctica para cubiertas es la L entre 250. Yo manejo algo más exigente, el entre 350. Yo manejo con esta condición, es el más seguro. Entonces, si repasamos, son 600 centímetros, o 6 metros entre 350. ¿Cuánto es? 600 entre 350, 1.7 centímetros, sería la deformación máxima permisible. Y tenemos 0.65 considerando inclusive el largo plazo. El largo plazo estamos bien nomás. Notar que he leído en los nudos. Puede que aquí tenga cargas intermedias y tengo que leer pues en el miembro. Puedo ver también así de esta manera. Aquí deflexiones. En este caso, ¿en qué eje quiero? En el eje vertical, que es el eje 2. Entonces, si se fijan, si le marco en el eje 2, me sale 0, es en el eje 3, perdón. En el eje 3 es este. Estamos. Ya. Esta deflexión va a trabajar específicamente cuando yo tenga carga en el tramo. Por ejemplo, es en el eje 2, ¿ya? Entonces, cuando tengo carga en el tramo, me va a mostrar en el elemento cuál es la deformación. Como cada nudo, por las cargas que son uniformes, se deforma o desplaza verticalmente de manera uniforme, la diferencia entre los nudos es 0, pues que no mucho nada. Entonces, sí, aquí tiene que ir más desplazamiento, como está aquí, ¿no? Ya para mí, con más cargas intermedias, sí hay que ver las deflexiones, ¿no? La figura deformada, ahí me muestra la figura. Puedes ver también esto con la forma original, para que veas el desplazamiento, ¿no? Son las opciones. Y cuando tengamos ya miembros con cargas intermedias, como les decía, es bueno ver también a veces de esta manera. Nos da, aquí dice deformación en función de la longitud. Por ejemplo, o este acá. Entonces, estas deformaciones en función de la longitud, que es en el eje 2, por ejemplo, dice la deformación menor a L entre 10.000. Por tal motivo, está adecuado. ¿Ya? Bien, cuando tengamos cargas en el tramo, va a salirnos aquí una relación, por ejemplo, con deformación, por ejemplo, L entre 600, L entre 400, y eso yo voy a comparar con esto que he dicho, que por lo menos para las cubiertas que yo hago, L entre 350. ¿Ya? Es una manera de ver. Con cargas en los nudos no aparece nada, repito, en este programa solamente tengo que ver desplazamiento. Si tengo cargas en el tramo, sí tengo que ir viendo, es otra opción. En SAP es más fácil porque es ya algo más definido, ¿no? Aquí no, aquí son los nudos, pero se entiende. Se estaría viendo más, aquí sale bien por el tema de las cargas, son cargas muy pequeñitas, realmente apenas tener 100 kilitos, 100 kilitos y 400 kilitos en el cuarto superior, para una luz tan chiquita de 6 metros, sí, es muy poco, y sale de esa manera. Entonces, podría ser una escuadrilla hasta de 2x2, como la que hemos elegido. Entonces, sí, eso es lo que voy a elegir. En este caso, haciendo ese análisis, yo pondría por lo menos 2x3, pero pongámoslo 2x2. Entonces, podríamos obtener el 2x2, o 2x2, sección comercial, equivalente en, estamos con el PDF, la sección real 4x6.5, perdón, 4x4, 16 centímetros cuadrados. Eso decíamos por el rebaje que hay, ¿no? Nunca es exacta la conversión. Es un área de 16 centímetros cuadrados. O un 2x3. Cuatro por 6.5, que la área gruesa exactamente es 26 centímetros cuadrados. Si bien es alta la diferencia, en términos de estructura no puede ser menos de 2 por 2, lo mínimo. ¿Ya? Entonces aquí elegiremos esta.
Si bien ven que hay mucha diferencia entre esta área y esta otra, no olvidar que luego de diseñar las conexiones, se debe verificar área neta, por favor. Después sí o sí hay que verificar. Y puede ser, si utilizamos varios pernos en una línea de falla, que realmente sea tan drástico que requiramos tal vez no un 2x2 o un 2x3, ¿no? Inicialmente es el que vamos a elegir. Estamos lejos del requerimiento y estamos por encima y cumpliendo. Incluso las deformaciones que les he mostrado, que eso vamos a ver en proyectos, pero ahorita como miembro estamos muy bien. Pero esto hay que ver después, por ahí nos pide más sección, justo por ese rebaje. ¿Sí? Ahí acabaría. Muy fácil, ¿no ves? O sea, es realmente una ecuación, cita nomás, ir con criterio, buscar de la norma. ¿Sí? Así es. ¿Alguna pregunta que tengamos acerca de este diseño? ¿O todo claro? ¿Todo bien? Ya. Es el procedimiento de verificación si tenemos la escuadrilla y de diseño si tenemos que agarrar y comparar con una carga, una demanda y tenemos que despejar el área gruesa. Siempre hay que darle un margencito por el tema de la conexión. Y luego hay que verificar. En miembros principales, mínimo 2x2, mínimo. Y de aumentar. ¿Sí? Una pregunta yo voy a hacer a ustedes. Una pregunta. Que quiero que la piensen y me respondan. Supongamos que el nivel de esfuerzo sea grande y nos pida para una cuerda inferior, ¿qué les parece? Un 2x6. Un 2x6 es 4x14 centímetros. En un 2x6, que es 4x14, la pregunta es, ¿cómo haríamos el modelo? O sea, el diseño más que el modelo. Aquí está todo cuadrado, ¿no? Pero en este se van a dar cuenta. En esta escuadrilla de arriba, el plano de arriba, le voy a colocar todo que es para 3x4. Ahí para que se den cuenta ustedes. ¿Ya? Una vista 3D. Fíjense. Hay dos posibilidades. Fíjense cómo está acá dibujado. Aquí lado más largo está hacia afuera. Y el más corto en el plano. ¿Verdad? Entonces, para una cuerda inferior, fíjate la cuerda inferior, cómo está aquí, fíjate. En este esquema, el mayor ancho está por fuera, por fuera. ¿Está bien hacer esto o hay que hacerlo de manera diferente hacia abajo? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Es indiferente? ¿Está bien que sea así? Esto obviamente se puede girar, se puede cambiar. Si tú quieres cambiar, por ejemplo, la orientación de esas escuadrillas, en función de un diseño que tú quieras plantear en la unión o por consideraciones estructurales, puedes venir aquí a miembros, irte a ver, por ejemplo, el tema de estamos acá, en cachos rígidos, en este programa, y le puedes girar, después girar los ejes. El local 2, el local 3. Por ejemplo, si le queremos girar, estamos, no, no es aquí, punto cardinal, tampoco es este, tiene que ser cacho rígido nomás. Cacho rígido, sí, tiene que ser cacho rígido. Le podemos girar aquí una suerte de unos cuantos grados en ejes locales. Tiene que estar aquí. Aquí es. Entonces, en ejes locales te puedes girar. Por ejemplo, si yo quiero girar en el eje principal 3, supongamos, o rotar unos 90 grados, fíjate. Hacemos la vista 3D. Y ya ha cambiado la orientación de este elemento. Este que está acá, fíjate. Este, está haciendo con el eje mayor en el plano. Y aquí le pongo 0 como estaba inicialmente, 0 grados. Fíjate cómo se echa, ¿no? Entonces, ¿cuál será la mejor manera? Girado, echado, ¿cuál será mejor la manera? De una cercha, en este caso. En tensión simple en la cuerda inferior, no hay diferencia, ¿verdad?
Entonces tú como constructor o como diseñador le pondrías en el eje, en este eje perpendicular, o lo harías en el eje vertical como está aquí. ¿Cuál haces? Obviamente el que tú elijas tiene que ser todo constante. Aquí está mal, ¿no? Fíjate acá. Aquí este elemento está así echado, está parado. No, no puede ser esto, ¿no? Aquí hay un problema, fíjate, de incoherencia en cuanto a la ejecución de la misma unión. O todo echado o todo parado, ¿verdad? Lo propio en cuanto a las diagonales y las cuerdas superiores. Todo pasa acá, todo parado. Entonces, ¿cómo harían ustedes? ¿Cómo harían ustedes? ¿Tienen alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Alguien que el curso? Bueno, Sí, bueno, considerando lo que es el efecto del momento de inercia de área, lo que convendría sería ponerlo de manera vertical. O sea, eso en cuanto a la parte de flexión. En cuanto a tensión como tal, de hecho sería indiferente, ¿no? Sí, pero Pero habría que considerar no está esa flexión parte en esa vertical. armadura. Supongamos que está, como vimos ahorita, está tensión, compresión nomás. Esta de aquí, fíjate. Todo está ahorita en un solo sentido y es tensión, compresión. Fíjate cómo lo he puesto acá. Está en sentido, aquí es cuadrada, ¿verdad? No tiene mucho problema. Cuadrada, pero digamos que esta sí, en este tema, no está vertical. Más que la flexión es la deformación. Si esta, como decía su compañero, si esto lo hago girar para que el sentido fuerte sea transversal, van a aumentar las deflecciones. Obvio, ¿no ve? Es como una, como dices, como una viga. En realidad una cercha es como una viga hueca. Y las cargas que están ahí puntualmente son cargas como de flexión, una viga hueca. Entonces, para oponerse a esa deformación, le ponemos secciones más, con más inercia, la deformación va a ser menor. Entonces, ahí está una de las respuestas o los motivos. Otro es la cuerda superior de Fine. Usualmente el pandeo en la cuerda, y eso vamos a ver en columnas, y quiero que para la siguiente clase me hagan el favor de estudiar compresión, ya vamos a entrar a eso, solo de manera introductoria, para recordarles lo que he visto en resistencia de materiales 2. En el caso del pandeo de barras, o de miembros, prefiero hablar de miembros, barras en mecánica, ¿no? Barras. En estructuras es miembro. Lo que pasa es que en el plano, si las correas, ¿cómo están las correas? Están en sentido, ¿verdad? Aquí tengo una correa que viene, perdón, ahora sí. Las correas vienen en sentido. Aquí tengo una correa en este punto y en este punto, ¿verdad? No hay correa en el punto del medio, es lo que hemos dicho, ¿verdad? Entonces, el pandeo de esta cuerda superior, en el plano de la armadura, ¿cuál va a ser? Lo haré con color verde. El pandeo en el plano será este, por ejemplo. ¿Verdad? Luz de pandeo. Luz de pandeo será entre este nudo y este nudo. ¿Cuánto es eso? Eran 2 metros, ¿verdad? Listo. Aquí también luz de pandeo, 2 metros. Pero transversal a la cercha, si no hay ningún elemento más que arriostre, es entre correa o larguero y larguero. Pues transversal tenemos esta luz de pandeo. Transversal al plano, luz de pandeo, luz de pandeo, igual a ¿cuánto? 4 metros. Es una gran diferencia en la resistencia del elemento. En ese sentido, yo preferiría para el pandeo transversal ponerle la sección transversal echada, ¿no? O sea, que ponerle a esta luz de pandeo el mayor radio de giro o la mayor inercia. Yo lo echaría en el perfil, ¿no? Eso es. Pero obviamente eso me va a contraponer o me va a afectar en que voy a reducir la rigidez de la cercha en vertical y van a salir más deformaciones. Por ese motivo que para mí me pide incluso más escuadrilla en los miembros para aumentar la rigidez global de la armadura. Entonces, por ese motivo tengo que poner en la balanza el diseño de compresión por pandeo versus la rigidez de la cercha en deformación vertical versus la opción de colocar tal vez un elemento adicional, no sé, se me ocurre colocarle con unas diagonales, algo así
como estoy dibujando, u otro tipo de elemento que rigidice y haga que el pandeo transversal sea pues así nudo a nudo, ¿verdad? Eso entonces es un poquito más complicado de definir. Siempre es vertical, siempre es transversal la sección, depende. Hay que hacer varios análisis y yo quiero que para la siguiente tengan claro la luz de pandeo, que es la clave del éxito para miembros a compresión simple, más conocido como columnas, ¿ya? Entonces, eso por favor para la siguiente clase, que ya tracción siempre hemos acabado en madera, también en acero, y veremos desde el día viernes lo que sería, en este caso, compresión simple en madera y en acero. ¿Hay clase el viernes? Sí, pues, tenemos poco tiempo y hay que aprovecharlo. Todo dependería de usted, pero vamos a coordinar, pues, ¿no? El tema también no perjudica, sé que es un tema también complicado, mucha gente va a las iglesias, lo hablaremos en el grupo de WhatsApp, ¿qué les parece? Ahí quedamos de acuerdo, ¿sí? Está bien, Inge, mejor. Fantástico, muchas gracias, chicos, creo que con esa explicación ha quedado más claro. Hagan pruebas, si no me creen en el tema de la deformación, háganse la cerchita analogidad, como les digo, háganse pruebas, miren las deformaciones bajo cargas similares, y al ir girando y viendo se van a dar cuenta cómo funciona esto. Es haciendo que uno aprende. Pues con esto quedamos así, chicos, les agradezco mucho, voy a subir las grabaciones, la de esta clase, creo que la anterior no he subido, ahora lo voy a subir en este momento, y nos vemos el día viernes, si es que quedamos de acuerdo en el grupo, ¿sí? Les agradezco mucho por su espera y por su aguante, nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, muchas gracias. Pero, Inge, Hasta luego, gracias, Marcelita. Hasta luego, Josep. Gracias.